Pueden tomar asiento. Sus Biblias pueden mantenerlas abiertas en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Este es un texto del cual se discute mucho en cuanto a su género, si es una historia o si es una parábola. Y hay quienes dan pruebas de que es una cosa y otros dan pruebas de que es otra cosa. Los que abogan por que es una historia, aquí presentan el que hay un nombre propio que no ocurre en realidad en las parábolas. Los que abogan que es una parábola van a encontrar en el padre Abraham una figura que nos remitiría a las parábolas. Este es un texto que quisiera que ustedes examinaran con cuidado, lo han estudiado, pero la razón por la que he querido traerlo en esta mañana, porque estamos hablando de la santidad, y si bien no menciona allí la santidad, si bien no es eso lo que parece juzgarse, tenemos aquí lo que es el estado final de un hombre pecador, el hombre de pecado. Así como el domingo anterior hablábamos del hombre celestial, del hombre santo, que pasará la eternidad en comunión con Dios, viviendo en santidad con Dios, este hombre pecador pasará la eternidad en otro lugar. En nuestra tierra, mis amados hermanos, la humanidad la podemos dividir, dependiendo de la santidad, en dos grandes grupos, el de los pecadores y el de los hombres santos. Pero cuando hablamos de hombre santo, lo hacemos en relación con Dios, que es el santo. Realmente no podríamos hablar de santidad sin remitirnos a Dios. El hombre de pecado no sigue a Dios, el hombre pecador. Inclusive yo le había puesto un título, un calificativo mucho más fuerte. Lo había denominado, era el hombre infernal, el hombre del infierno. Y aunque esto parezca un poco pesado, creo que lo puedo justificar en el texto. Uno de los dialogantes en este texto está en el infierno. Bueno, era otro el lenguaje, el Seol, el Hades. Pero por el Nuevo Testamento entendemos que ese es el sitio, y por las condiciones en que se encuentra, por lo que expresa él. Así que este hombre está en el infierno. Este hombre jamás podría abandonar su condición de pecador en el infierno. Yo sé que hablar de hombre infernal es asumir un lenguaje de pronto condenatorio para algunos. No, es que cuando decimos del infierno ya lo hemos condenado. Esto también podría ayudarnos a clarificar la santificación del creyente y su destino final. Aquí tenemos entonces la parábola acerca del estado final de un hombre después de la muerte. Sé que tenemos muchas preguntas acerca de la muerte. Es posible que algunas de ellas podamos despejarlas con base en este texto, aunque sé que no es con un único texto que podemos hacer teología. Dos hombres mueren. Allí los tiene usted. Ya lo leímos, pero volvamos a leerlo. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció
¿Quién murió primero? Que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Qué bonito, ¿verdad? Con este texto yo creo que nos podíamos pasar largo rato hablando, pero por el tiempo y por lo que nos interesa no podemos hacerlo. Pero ya usted se puede imaginar al mendigo, la procesión del mendigo, ángeles. Son ángeles los que lo llevan al cielo. ¿Qué pasó con el rico? También murió. Como dirían, ¿verdad? Algunos, la muerte no establece diferencia. El rico y el pobre tienen su tiempo. Pero bien, murió el rico. ¿Y quiénes sepultaron al rico? Como dijo Matthew Henry, es muy probable que en ese entierro hayan estado personalidades muy importantes y hayan dado unas palabras muy honrosas al muerto. Porque es cierto, de los muertos se habla bien, se dicen cosas muy bonitas. Del mendigo ni siquiera se dice que fue sepultado. Pero qué maravilloso. Qué maravilloso para el mendigo ser llevado por los ángeles. Bueno, pero no se trata de eso, como les decía en esta hora. Lo cierto de caso es que ambos mueren, y eso es lo que nos presenta Jesús aquí. Dos hombres revelan su condición más allá del mundo terrenal. ¿Cómo es la vida más allá después de la muerte? Y dos hombres reciben la paga de vida por la manera como vivieron aquí en esta tierra. Cuidado con eso. Usted debe saber que todo hombre recibirá paga por la manera como haya vivido, independientemente que le importe o no le importe, que la tenga en cuenta o no la tenga en cuenta. Y este texto es crudamente revelador de esa verdad. Es cruel. Pero usted tendrá, igual que estos hombres, tomar una decisión. Permítame en primera instancia mencionar lo que es un hombre de pecado. Un hombre de pecado es un hombre que está perdido. Un hombre que está perdido. No hay duda, ¿verdad?, de que la vida es un don de Dios. Dios nos ha dado vida. Dios nos permitió llegar a esta tierra para tener comunión con Él, para adorarle, para servirle. Pero cuando ustedes leen este relato se encuentra que un hombre pecador es excluido del reino de Dios, es excluido de la ciudad celestial, es excluido de su comunión con un Dios santo. ¿Por qué? Porque se perdió en sus pecados, porque fue extraviado por el diablo mediante engaños. El hombre perdido no tiene la posibilidad de hallar la verdad por sí mismo. No puede encontrar la verdad sin el auxilio del Espíritu Santo. Mientras que el hombre celestial tiene entrada al cielo, porque le han concedido su ciudadanía celestial. Yo sé que en este punto alguien podría molestarse, ¿verdad?, nuevamente, porque pareciera que estaríamos aquí como asumiendo el papel de los jueces, diciendo, bueno, este va para el cielo y este va para el infierno. Sin embargo, nosotros hemos entendido nuestra condición al vivir aquí en la tierra. Somos conscientes de que somos pecadores y que no podemos salvarnos. Y hemos tenido la necesidad de buscar a un Salvador. Y sabemos que la salvación solamente la puede dar el Salvador del mundo, que es Cristo Jesús. Y que no hay nadie más que pueda otorgar salvación. Las personas que viven en las comodidades de este mundo olvidan frecuentemente las necesidades del hombre para la vida eterna. Hay gente que está tan ocupada en los asuntos de este mundo, disfrutando tanto de la vida de este mundo, que se olvidan que la vida continúa. Y lo triste es que al momento de la muerte hay cambios muy profundos. Piense en el hombre de esta parábola, piense en este hombre rico. Yo lo considero un ganador perdido.
Jesús pone énfasis en que era un hombre rico. Jesús nos informa de su anonimato. No revela el nombre del hombre, del mendigo sí. Dice que era un hombre que vestía bien, vestía muy bien. Dice además que gozaba de muy buena comida. Pero ustedes deben comprender lo siguiente, ¿verdad? Que cuando una persona está perdida, ¿para qué importa su nombre? Importa el nombre de aquel que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y eso usted debería hoy ponerlo en su corazón. Usted hoy debe ver, debe meditar si su nombre está escrito en el libro de la vida. Si no, será un anónimo por toda la eternidad. Usted debe reflexionar seriamente en que la comida abundante, aunque celebre banquete cada día, esa comida no le servirá para la eternidad. No te dará vida para la eternidad. No podrás sostenerte por la eternidad. Que ese vestido pomposo, todo ese lujo, tampoco te cubre tu cuerpo corruptible de la vergüenza de tu pecado. Este es el hombre que ganó parte del mundo y perdió su alma. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Jesús? ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa podría dar el hombre por su alma? El hombre perdido ha recibido, ¿verdad?, todos los auxilios para su salvación, pero él es incapaz de creer, de tomarlos, porque está centrado en sus placeres, porque ha olvidado limpiar su corazón de las maldades de este mundo. Vivió para sí mismo, vivió para otros, pero no vivió para Dios, no para quien le daba todas las cosas. Entre los oyentes de Jesús, los que estaban escuchando este mensaje, estaban presentes los fariseos. Y es importante porque Jesús los tiene a ellos allí y les está hablando directamente. Además tienen una fuerte confrontación aquí. Ellos le están criticando duramente. Murmuraban de él. Y él, además se burlaban, dice, ¿no? Y Jesús, este mensaje realmente lo va trabajando de tal manera que les toque directamente a ellos. Estos fariseos, tal como nos lo relata Lucas, eran avaros, eran burladores, murmuradores, se creían justos y despreciaban a los demás hombres. Eso lo encontramos allí en el Evangelio de Lucas. No sabemos si de pronto aquel rico fuera uno de ellos. Si así fuera, entonces miren el engaño al que se puede llegar. Muchos pueden estar engañados pensando que van al cielo y su destino final no es el cielo. Muchos pudieran estar pensando que tienen asegurada la salvación por ser hijos de Abraham, y ustedes verán ahora el diálogo que se da entre él y Abraham. Padre Abraham. 2 veces le llama padre, pero no es hijo, porque no está en la promesa. Este hombre estaba condenado a vivir eternamente en el infierno. Amado hermano, este hombre fue lanzado al infierno. Esta no es una condena limitada. No se puede apelar a la misericordia de Dios después que esté en el infierno para que cambie su estado de condenación después de la muerte. Nadie puede ser movido de un lugar a otro. El aislamiento de la familia, el aislamiento de la sociedad, de los otros santos salvados, el aislamiento de Dios son inmodificables después que la persona ha sido lanzada al infierno. En este relato
El hombre rico está atormentado en el Hades, está en agonía, está sufriendo una muy grande pena. Este hombre está atormentado y pide misericordia, pero él no conoció la misericordia mientras vivía. No fue misericordioso con su prójimo, con el que tenía a la puerta, con el que comía las migajas. Este hombre no decidió ir al Hades. Como dije hace un momento, esperaba llegar al cielo, al seno de Abraham, para continuar con su disfrute. ¿Quién lo envió al Hades? ¿Quién le dio la retribución? ¿Quién le dio el pago? Simplemente encontramos un diálogo y leamos desde el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y quiero que usted tome nota muy cuidadosa de esto que Jesús está diciendo aquí. Él murió, fue llevado por los ángeles, y él sigue en estado consciente. En estado consciente. No queda privado de la razón ni queda privado del dolor. Es un cruce. Es por eso que ustedes pueden ver que este hombre dialoga, este hombre expresa lo que siente. Meditaba esta mañana en que puede ser muy duro ver partir a una persona sin conocer a Cristo. Y debe ser más duro si entendemos esto, que la persona nunca deja de estar consciente. Y que los que han muerto sin Cristo están atormentados ahora. Dice, entonces que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lo ven con todas sus facultades. Entonces él dando voces, y que sí se pueden escuchar esas voces, pero no aquí. Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía. Y miren que conoce. ¿A quién envió por allí? A Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y sabía que él estaba atormentado y el otro no. Yo no quiero llegar aquí a extremos, pero también sería posible pensar en la pregunta que generalmente la gente se hace, ¿no? ¿Y si nos podremos conocer después que muramos? Si nos atenemos a este relato, plenamente identificados. No quiero que ya formulen una posición doctrinal definitiva en este instante, pero quiero que lo vayan considerando. Y dice, bueno, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, ¿qué le dijo? Hijo. Y yo no sé ese qué clase de hijo, o cómo es ese tratamiento de hijo, tal vez porque está en la línea, ¿verdad?, de los judíos. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro, ¿qué es lo que significa Lázaro? Algo así como a quien Dios ayuda, ¿no? Se dice que tiene el mismo significado de Eliezer. Acuérdate, Lázaro también mal, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto,
una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de aquí pasar allá. Y esto también creo que vale la pena considerarlo a la luz, o mejor, teniendo en cuenta frente así al espiritismo de los que invocan espíritus y creen que el papá y la mamá pueden venir a visitarlos después que se murieron porque los ven, los oyen. Cosa interesante. Pero Jesús dice que eso no es posible. Sí, han escuchado esas historias, ¿verdad? Alguien después que muere, algunos familiares a veces dicen, no, yo vi, lo olí, lo sentí, me habló. Bueno, la negativa de Jesús es clara aquí en este texto. Dice una cima está puesta, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden. Ustedes van a escuchar la petición del hombre, ¿verdad? Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, no me los envíes, no los envíes acá. ¿De dónde envía? ¿A dónde puedes enviarlos ahora? Envíalos a la casa de mi Padre. ¿Cómo están los que están allá del otro lado? Ya muertos. ¿Estarán preocupados por los que no han recibido a Cristo? ¿Por su familia que se quedó aquí? Bueno, espero que no especulen mucho y no me vayan a hacer más preguntas después que ya haya terminado acá, por ahora. Tengo, ¿cuántos hermanos? 5. Los otros están vivos, ¿verdad? Este era el muerto. Tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿A quién debía enviarles? ¿A quién? Muertos. Para que vinieran a hablarles. ¿Y qué tal si un muerto viniera en realidad y les hablara? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 29. ¿Cuál era la respuesta de Jesús? Amigos, Moisés y los profetas tienen, óiganlos. No hay otra manera de testificar, comunicar, dar por seguro, confirmar algo, sino mediante la palabra del Señor. Es suficiente. Y hay algunos vivos que mueren, van al infierno y regresan. Y nos sorprenden. Después que está atrapado allá no puede salir. Después que haya ingresado allá no puede salir. Se lo aseguro. Amados, este es un texto, como digo, que nos llama realmente a pensar muy en serio en lo que es esta vida, cómo la estamos viviendo y cuál es la vida que nos espera, qué es lo que va a pasar después de la muerte. Vivimos como si no fuésemos a morir nunca, eso lo han dicho muchas veces. Si hay algo que muchos no quieren pensar es en la muerte. Lejos la muerte. Pero muchos que no quieren pensar en la muerte mueren temprano. Y algunos que piensan en la muerte mueren tarde. O cualquier cosa que suceda. ¿Quién estaba contando esta historia? El mismo Señor Jesucristo. Él, el que se ofreció para que nosotros no tengamos que ir al infierno. Él se ofreció para eso. Y luego vienen algunos y dicen, no, infierno no existe. Y contradicen la palabra de nuestro Señor Jesucristo, quien habría hecho un sacrificio, me permiten el término, inútil, tonto,
si el infierno no existe y si no hay necesidad de librar a la persona de esa condenación eterna? Considere esto a la luz de una enseñanza que ha, creo yo, alcanzado aún a muchos cristianos, que es la enseñanza del purgatorio, que dice que algunos son un poquito quemados, ¿verdad?, por las llamas a fin de purificarlo y que después puedan seguir una santificación que continuaría más allá de la muerte. No existe tal cosa. No hay más santificación después de la muerte. Las llamas del infierno no pueden santificar a nadie. Ahora, no tomen las llamas del infierno como la candela que tenemos aquí, ¿no? Piensen en lo que es precisamente la gravedad del sufrimiento, como usted lo quiera llamar, moral, intelectual, espiritual. Es el sufrimiento completo del individuo que se ha perdido. Así que algunos están pensando que al cielo se ingresa como que de manera paulatina. Algunos consideran que más o menos es que, bueno, me quedé dormido y allí esperaré durante un tiempo descansando hasta que llegue el juicio. Mi querido amigo y hermano, Dios sabe a dónde vas tú, lo que has hecho con tu vida. Él tiene tu destino. ¿No crees que Dios va a necesitar entonces abrir los libros al final para mirar qué fue lo que hiciste? Es cierto que la sentencia final se dará después, pero ya esa persona ha sido condenada por no haber creído en Cristo Jesús. Jesús lo dijo claramente. El que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el Hijo de Dios, en el unigénito del Padre. Jesús le dijo ¿se acuerdan? Le dijo al que fue crucificado con él: hoy, ¿dónde estarás? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Allí vienen algunos con traducciones un poco raras, ¿no?, para decir que Jesús se lo dijo fue hoy y que después, quién sabe a qué tiempo estaría con él. El tormento, mi amado hermano, no es suspendido entonces por los ruegos del muerto, ni por los vivientes tampoco, que al parecer necesitan ayuda de un mensajero creíble, ni siquiera por los santos hombres de Dios que ya murieron. Nadie puede hacer nada. El padre Abraham nada podía hacer. Él aseguró su salvación. La consolación fue para Lázaro, para el hombre que en esta vida estuvo enfermo, que mendigaba, el despreciado, el humillado, aquel que no tenía auxilio de hombres, que no tenía confianza en sí mismo ni en los demás, pero encontró su salvación en Dios. Así que este no es el último estado de santificación. Y estoy hablando del infierno, el estado definitivo del hombre de pecado. El que no mostró compasión para con nosotros. El que no mostró el amor de Dios. Ese es el que ahora ha sido condenado. Ahora, el infierno también debemos precisar esto, no es terrenal. Porque hay quienes siguen pensando, ¿verdad?, que en esta vida todo hombre vive su cielo o su infierno. El infierno y el cielo están aquí en la tierra. Eso niega el concepto de justicia, como lo habrán escuchado, en el sentido en que este hombre vivió cómodamente hasta el final disfrutó. Y todo el mundo estaba convencido de que este era un hombre justo y de que este hombre estaba viviendo de acuerdo con Dios, porque su vida, todos sus saberes respaldaban eso. Un hombre bendecido. Y mucha gente vive engañada así, pensando que los bienes que poseen son expresión de la bendición de Dios. Qué grande engaño.
Ese es un gran engaño. ¿Hay un infierno? Sí. ¿Hay un cielo? Sí. Después de la muerte, lo hay. No está en esta tierra. Por mucho que tú sufras, por muy grande que sea tu dolor en esta tierra, y ya esos dolores fueron ejemplificados, otros lo vivieron, pero nunca se dice de ellos que vivieron en el infierno. Estaban aquí en la tierra. Ellos sabían que el infierno era peor, y ellos sabían que era mejor sufrir aquí los tormentos de esta vida, vivirlos aquí, que tener que ir a sufrir por toda la eternidad. Ustedes habrán calculado lo que eso significa. Cuando aquellos hermanos que han estado frente a la muerte, aquellos hermanos que han sido amenazados, han sido torturados, algunos han muerto en hogueras, otros han muerto, como lo dice la Escritura, aserrados, decapitados, de la manera que fuere, desmembrados parte del cuerpo por parte, y ellos han considerado que ese sufrimiento es menor que el sufrimiento del infierno, y que por eso vale la pena mejor sufrir un momento por Cristo Jesús en esta tierra que toda la eternidad en el infierno. Mis hermanos, ustedes pueden ver que aquí Jesús ha narrado esta historia junto a otros temas que vale la pena que ustedes pudieran comparar cuando ya estén en casa. Y se darán cuenta del por qué Jesús llegó a contar esta historia. Antes había contado una, ¿verdad? La del hijo pródigo. Sí, no les voy a hablar de ella en su totalidad. Simplemente para recordarles que ese hijo también estuvo perdido. Que ese hijo también tuvo bienes, que los malgastó, que se quedó sin nada. Y que cuando estaba en medio de aquel sufrimiento, de la escasez de aquellos días, del hambre, se volvió a Dios. De verdad. Porque hay muchos que tratan de hacer lo mismo, ¿verdad? Pero no lo cumplen. Es decir, cuando están en la mala, como dicen por allí, se vuelven a Dios, buscan a Dios, claman. Y cuando Dios los ayuda, cuando Dios ya los bendice, otra vez se desaparecen. No así el caso del pródigo. Él permaneció en casa, viviendo con su padre una nueva vida. Gracias a Dios porque ese tuvo tiempo. Ese aprovechó la oportunidad mientras vivía. Volvió arrepentido. Pero este rico no aprovechó la oportunidad. Este rico siguió viviendo perdidamente hasta por la eternidad. Y he agregado allí dos preposiciones, pero para darle un énfasis y decirle que eso no quedó aquí en la tierra y que su infierno estaba aquí en la tierra. El infierno estaba más allá, un inaccesible lugar. Hay quienes dicen que no es un lugar físico. Permítanme llamarlo un lugar en el sentido que fuere, donde están los que han rechazado esa gracia de Dios. Porque uno puede ver la separación, y Jesús mismo dijo que Él establecería una separación entre las ovejas y las cabras. Jesús habló fuerte y duramente de esa otra vida alejada de Él. Querido hermano, querida hermana, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Y cuál es tu decisión respecto a tu vida ahora y pensada frente a la muerte?
Como siempre, y cuando se predican mensajes así, y espero que este sea una excepción, porque casi así cuando se predican mensajes como estos, alguien se muere. Pero no se preocupen, a veces los mismos predicadores también se mueren y es el momento para decir, Señor, ya tú estabas anunciando el asunto. Piense con cuidado en cómo está usted llevando su vida. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Dónde falló este hombre? ¿Qué fue lo que dejó de hacer este hombre? Alguien dijo, bueno, aquí no se está juzgando la vida de santidad en general de este hombre. Se está juzgando un aspecto de su vida. Uno, su relación con el mendigo. Del hombre que le trajeron allí. Tampoco se dice quién lo trajo. Que lo que ustedes han leído aquí es terrible, la descripción, el cuadro de este hombre, echado a la puerta, lleno de llagas. ¿Quién consolaba a ese pobre hombre? ¿Quién lo consolaba? Los perros. Los perros eran quienes lo consolaban. ¿Qué hacían los perros con él? Vean, ¿verdad? Los perros le lamían las llagas. Los perros le tocaban las llagas. Lo que no se atrevían a hacer los demás. ¿Cuáles perros? ¿Los del rico o los perros callejeros? Tal vez los perros del rico tampoco se atreverían a lamerlo, ¿no? Ellos tenían mucha comida. ¿Qué cuadro? Les dije que era un cuadro cruel. Pero ¿cómo cambia la vida en un instante? De ser lamido por los perros a ser llevado por los ángeles. Y el otro, de ser atendido con todos los honores por los hombres, pero el recibimiento fue de tormento. Yo les voy a invitar a que se levanten por un momento. Esta es la vida del hombre que vive en pecado. Esta es la vida del hombre que niega a Jesús, del que no cree y no acepta el sacrificio de Cristo. El hombre que se entrega a los deleites del mundo de maldad. El hombre que escuchando la voz de Jesús no le oye y se burla de él, se burla de su sacrificio realizado en la cruz. Amado hermano, amigo, tú eres llamado a convertirte de tus malos caminos, a seguir a Cristo, para que no seas arrojado en el infierno eterno. La vida de pecado en el infierno es lo opuesto a la vida de santidad en el cielo. ¿Dónde pasarás la eternidad?, preguntaba alguien. ¿En el cielo en santidad o en el infierno con los pecadores? ¿Cuál es el final del hombre pecador? Y vuelvo y pregunto, los que se han ido, ¿cómo están ahora? ¿Consolados? ¿Siendo consolados? ¿O están siendo atormentados? Busca a Dios ahora, búscalo. Ruega a Dios ahora que hay tiempo. Después la respuesta es negativa. No hay quien pueda ayudar. No hay más ayuda. Déjate ayudar ahora. Amado Padre Celestial, conocemos que tú eres un Dios santo,
Conocemos tu gran amor para con nosotros al enviar a tu Hijo Jesús para salvarnos de esos tormentos eternos. Ayúdanos a valorar esta salvación tan grande. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor. Padre, si en esta mañana alguien todavía no ha confesado a Cristo, yo pido que en este instante tu Espíritu lo ayude. Necesita tu ayuda, tu auxilio, mi Señor. Por sí mismo no podrá oír tu voz, por sí mismo no podrá tomar esa decisión, no podrá creer. Necesitamos tu ayuda. Salva, porque tú eres el Salvador. Padre, cómo nos espanta la realidad de nuestros familiares que no quieren oír, que no quieren creer. Su estado, su condición eterna. Amado Padre, sensibiliza tú los corazones de tus hijos para que mediten día a día en sus caminos, para que no olviden jamás que estamos siempre a un paso de la eternidad. En un momento, Dios eterno, ruego que esta congregación goce de esa gracia tuya para permanecer en ti por la eternidad. Tú eres el único que puedes ayudar a perseverar firmes en ti. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra en esta mañana. Bendice a aquellos que te aman, a aquellos que son fieles a ti. Bendícelos en gran manera. Dale las fuerzas para permanecer firmes en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga.